Diálogo, conversación, preguntar, discutir y conectar con el otro. Soy Julio Gaeta y te doy la bienvenida al podcast Fábrica de Ciudad. En este espacio sumaremos entrevistas, charlas y conferencias en torno a las ciudades, el territorio y el paisaje. Un conjunto de diversas voces que construyen fábrica de pensamiento y reflexión sobre la arquitectura. Te invito a que seas parte de esta fábrica y síguenos para estar al tanto de los nuevos capítulos. En esta ocasión, les compartimos la charla entre Julio Gaeta y la arquitecta mexicana Aisha Ballesteros. Dicha conversación se llevó a cabo durante el ciclo 10 de conferencias en línea Viernes de Fábrica. A través de una mirada crítica y detallada, exploraremos la importancia de un diseño arquitectónico con conciencia de desarrollo sostenible, así como el proyecto de la antigua fábrica de hielo, hoy convertida en el espacio de trabajo de Aisha Ballesteros y sus socios Javier Sánchez y Benedict Falbush, fundadores de la firma JSA Taller de Arquitectura. No olvides seguirnos en este canal de podcast y en nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más conversaciones con figuras destacadas de la arquitectura internacional. Hoy tenemos a Aisha Ballesteros. Aisha es una arquitecta, una super arquitecta, socia y directora de JSA Arquitectos, socia de Javier Sánchez y directora de unas obras increíbles que han ganado, muchas de ellas por concurso, el Museo Juan Soriano. Tienen también esta fábrica de hielo que se llama, que es la nueva oficina, que es ya una lección de arquitectura en sí misma, donde también tuvo muchísimo que ver en ese proyecto. En fin, y un montón de obras que no quiero spoilearlas, sino más bien que ella sea la autora. He tenido también la fortuna de tenerla de alumna en un máster que hicimos de vivienda junto con la UPC en la Ibero. Y bueno, es un placer tenerte ahí ya. Súper bienvenida a Fábrica de Ciudad. Muchas gracias, Julio. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar aquí. Buenísimo. Oye, Aisha, obviamente que vas a mostrar ahora, pero me encantaría preguntarte, justamente ahora estamos hablando fuera de micrófonos, fuera de imagen, este, que, que te estabas por ir a Brasil, a algo donde también implica esto que estamos haciendo, difusión, compartir, sumar con otros colegas, con otros territorios, un territorio tan rico y tan docente, tan pedagógico en términos de nuestra disciplina de arquitectura como Brasil, y en particular Sao Paulo, y van a esa escuela heroica que es la Escuela de la Ciudad. Y entonces, ¿cuánto cuenta todo esto? Obviamente está el quehacer todos los días de hacer proyectos, hacer concursos, llevar obras, en fin, atender clientes, que quizás es lo más duro, pero también es para lo que estamos hechos. Pero ¿cuánto cuenta todo esto de la difusión, de la docencia? ¿Cuánto cuenta para ti en términos de aprendizaje y cuánto está contando para JSA y para Aisha Ballesteros esta labor permanente de difusión que muchos de nosotros nos ponemos como obligación, pero obligación con placer, ¿no? Pues cuenta mucho. Yo creo que es indispensable hacerlo, es indispensable difundir, es indispensable compartir experiencias, las buenas y sobre todo las malas, porque yo creo que de ahí pueden surgir muchas cosas, sobre todo para las nuevas generaciones, como están aquí mucha gente que va a empezar con esta práctica arquitectónica. Y nosotros desde la oficina, pues quisiéramos hacerlo mucho más de lo que probablemente podemos. Y en esta ciudad complicada en donde te cuesta trabajo transitar de un lugar al otro, pues justo la fábrica de hielo se convierte en eso, en lugar de nosotros ir hacia los lugares, darle la bienvenida a toda la gente a nuestro espacio, a nuestra casa, y poder tener esos espacios para poder comunicarnos, para poder dialogar, para poder tener experiencias compartidas. Y lo que ha sucedido, sobre todo en los últimos meses, pues es que los alumnos llegan y toman la fábrica como propia y ahí desarrollan sus talleres y después nos unimos a estos momentos de crítica, opiniones a los proyectos que están realizando. Han venido por ahí un par de escuelas extranjeras, entonces, pues bueno, creo que lo que queremos es que se vuelva una comunidad, no desde un centro de enseñanza, sino como un espacio abierto
para el diálogo y la convivencia arquitectónica. Fantástico, sí. Así lo sentí cuando estuve. Es un lugar inspirador. A mí me dio justamente asociación. Me dio la posibilidad de asociar con otros espacios arquitectónicos que conozco y de alguna manera parece una escuela, de verdad parece una escuela y entonces está bueno asumirlo, ¿no? Son esas distintas maneras de hacer escuela y creo que ustedes tienen mucho para mostrar y si todavía se crea un espacio, está hecho un espacio que está reconvertido en un lugar aparte que está en reconversión, o sea, es una doble reconversión, porque está la reconversión de ese edificio, que efectivamente era una fábrica de hielo y ahora es una oficina de arquitectura ampliada, ¿no? Más ese espacio, ese sector de la ciudad que antes tenía una vocación y hoy va teniendo otra y tiene una gran potencialidad por la centralidad que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que está bueno hacer una invitación para que conozcan este lugar que han creado tú y tus socios, y bueno, entonces, digo, la verdad que me parece genial que se haga buena arquitectura desde un lugar que implica buena arquitectura. Siempre digo que habría que prohibir a los arquitectos que tienen malas oficinas, malas oficinas arquitectónicamente, ¿no? No, es una paradoja, una esquizofrenia que habría que, que prohibirla, que habría Que sea un requisito, sí, combatirla. de Exacto, acuerdo, sí, de acuerdo. sancionarla, ¿no? Coincido. Casi un delito. Buenísimo, ahí ya. Pues primero, gracias otra vez por estar aquí, a todos los que están tomándose este tiempo para escucharme y sobre todo conocer un poco más del trabajo de nuestra oficina. Estos son mis socios, Javier Sánchez y Benedict Falbush. Los tres dirigimos a este grupo de arquitectos que son, pues, sin duda la gente que está detrás de todos estos proyectos, desde sus diferentes trincheras, desde sus diferentes etapas de los proyectos, pero ellos son quien realmente hace que suceda todo esto que ustedes van a ver ahora. Nosotros dividimos nuestro trabajo en 5 ejes principales. Estos ejes nos permiten a nosotros clasificar los proyectos y buscar objetivos que tengan similitudes entre ellos. Estos proyectos, pues obviamente, desde el origen de la oficina, desde hace ya casi 28 años, pues siempre enfocados tal vez desde la opinión popular o desde el conocimiento popular en vivienda, nos ha permitido tener muchos acercamientos con la ciudad, sobre todo en la Ciudad de México. Pero no solamente hacemos trabajo en la Ciudad de México, también tenemos trabajo en playas, tenemos trabajo en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, fuera de México, y pues la vivienda ha sido la que nos ha permitido conectar con diferentes esferas y proyectos y sobre todo programas diversos. Desde hace algunos años recientes hemos fortalecido nuestro portafolio de hospitalidad, desde restaurantes hasta hoteles, y esto nos ha permitido vivir el habitar desde otro punto, desde un habitar temporal, desde un habitar momentáneo, y el generar experiencias para los diferentes usuarios que visitan estos espacios. El patrimonio siempre ha estado presente en nuestro trabajo. El trabajar en zonas centrales de la Ciudad de México, como la colonia Roma, la Condesa, nos ha permitido acercarnos a inmuebles catalogados y sobre todo estar cercanos a un núcleo cultural que sucede en la Ciudad de México. Hemos tenido proyectos que han sido vinculados a, por ejemplo, la Biblioteca Carlos Monsiváis dentro de un edificio patrimonial o en su momento Javier siendo curador del Pabellón de México en la Bienal de Venecia. Proyectos de carácter público, como este edificio, el Bosque Ferrocarrilero, que es un proyecto que terminamos el año pasado para esta entidad de gobierno llamada SEDATU. Alguna forma de habitar diferente las oficinas. No somos realmente una oficina que construye oficinas pues desde una perspectiva muy técnica, ¿no? Pero hacemos experiencias para oficinas alternativas como esta pequeña oficina que ya es una foto terminada para unos creativos en Madrid, o esta oficina para el Centro de Filantropía en la Ciudad de México. Desde la pandemia, fortalecimos un interés en lo sostenible, en los proyectos que tenían que tener ahorro de recursos. De siempre ya habíamos tenido estos proyectos, como 13 de septiembre o La Esmeralda, proyectos en donde el uso de edificios y reciclarlos, el darles una segunda vida, pues sin duda es empático con el tema sostenible y el ahorro de recursos.
pero quisimos ir más allá y nuestros últimos proyectos están siendo enfocados a un ahorro de agua y sobre todo una autosuficiencia. Y sin duda la fábrica de hielo que ahora les voy a platicar es nuestro laboratorio para ese tema. Este proyecto, que bien Julio decía, es nuestra casa, es un edificio que está en una zona extraña de la ciudad. Y nosotros veníamos de estar en la colonia Condesa, en este edificio, pues maravilloso de Ramón Torres, con un claro, con columnas de lado a lado, pero que justo creíamos que no representaba lo que nosotros hacíamos en nuestro trabajo, que no representaba quién éramos y quién nos estábamos volviendo. A partir de la pandemia tuvimos que dejar ese edificio porque claramente no tenía ninguna ventilación que pudiese solventar la necesidad de no convivencia, de aire, etcétera. Y este proyecto en donde está la fábrica de hielo era un proyecto que estaba dentro de la oficina, que era uno de nuestros clientes, y este edificio dentro de ese proyecto de vivienda estaba preservado como amenidades. Javier nos dijo, oigan, ¿por qué no lo vamos a visitar? Igual y de ahí surge la posibilidad de hacer nuestra oficina en ese espacio. Lo fuimos a ver Benedict y yo, nos encantó la idea, nos dio temor la zona, pero dijimos, vamos a traer al equipo y que ellos sean quienes nos terminen de confirmar si esto es viable para nosotros. Para quien conozca la ciudad un poco, pues este es el centro histórico, esta línea amarilla es del Paseo de la Reforma e Insurgentes, que es casi perpendicular. La zona de Atlampa se encuentra en la zona norte, muy cerca de, obviamente, Tlatelolco, que es toda esta mancha urbana, y de el área de Buenavista, del área donde los trenes salían y salen ahora al tren suburbano el resto de la ciudad. Atlampa está al lado de Santa María la Ribera, es una zona con un carácter completamente industrial y que viene de cuando Buenavista era la central de trenes, la gente que construía las vías del tren se tuvo que asentar en esta zona, en la zona de Atlampa. Entonces se volvió una zona muy pobre, una zona que incluso hay películas de Luis Buñuel como Los Olvidados, que está basado en estos territorios. Tiempo después llega la modernidad y llegan estos puentes que necesitan cruzar las vialidades y que por debajo pasen los trenes, y esto provoca que la zona se olvide y se quede como una zona industrial mezclada con vivienda de muy bajos recursos. Entonces, era sorprendente cómo la modernidad estaba llegando a México, quienes construían esta modernidad estaban hacinados en estas zonas, y eso provocaba que pues fuera como tremendamente contradictorio. Esta es una foto de 1963. Aquí se observa Tlatelolco, se observa ya la avenida Insurgentes con el puente en Nonoalco. Y esta mancha amarilla era la cervecera de la cual la fábrica de hielo era parte. Acá se puede ver el tejido urbano de Santa María la Ribera, que es bastante más corto en sus cuadras, y Atlampa, que es esta zona industrial que hoy día, pues muchas de esas bodegas están abandonadas o algunas de ellas se han convertido en proyectos como lo nuestro, o como Casa Wabi, o como los estudios de filmación La Maravilla. Entonces, están empezando a pasar cosas. Esta era la cervecería central de la cual formábamos parte, o nuestro edificio formaba parte, y que obviamente ese edificio ya de la cervecería no existe. Este objeto, que es un cubo que está soportado en estas columnas y que tenía esta casa del lado izquierdo que demolimos para nuestro proyecto, pero tratamos de entender en ello este edificio que era una oportunidad, este edificio que había que reconocer sus cualidades para enaltecerlas y transformarlas en algo que realmente fuera útil, no para nosotros, sino como este centro o este elemento que detonara después cosas en la zona. Así empezamos esta obra con una especie de acupuntura al detalle, una especie de reconstrucción, pues no era un edificio histórico, entonces realmente había libertad de cómo mantenerlo. Entonces las decisiones que tomamos pues fue el irlo curando, el irlo volviendo más detallado en sus partes e incluso resarcir lo que nos gustaba. Por ejemplo, aquí se observa este balcón que era desde donde los dirigentes de los camiones permitían que circularan debajo del edificio y estas patas era donde los camiones entraban para que el hielo se distribuyera y lo pudieran transportar al resto de la cervecería. El edificio pues se compone de la planta baja, que es de la que hemos estado hablando en el
con Julio, en donde suceden actividades de diferente tipo. Es un espacio que está completamente vacío en términos de que no hay un uso de JSA ahí sucediendo, sino que todo el tiempo está transformando. Sucede desde una junta con un proveedor hasta una visita de alumnos o una fiesta o cosas que empiezan a pasar que nos interesa que vaya siendo orgánico y libre en la fábrica. Y el segundo objeto, pues es este pabellón que está rodeando el jardín, que obviamente cuando decidimos cambiarnos de la Condesa a este lugar era nuestro principal objetivo, el tener un jardín en donde pudiéramos convivir y tener, pues obviamente, aire, ¿no? En ese momento. Así es como encontramos la fábrica, como una bodega, con estas cortinas que dan hacia la calle y que era donde entraban los camiones y a partir de estas tolvas recibían el hielo desde la parte alta. Ahí está el jardín, al fondo de este espacio que es el que usamos hoy transformable. Tenemos un espacio en donde hay gente que está en obra, entonces llega y trabaja en estos espacios de manera temporal. Tenemos una cocina que nos parece increíble la posibilidad de que la gente pueda calentar su comida, hacen quesadillas en la mañana, o sea, la idea de que se arme una comunidad alrededor de la cocina nos parece como un concepto fundamental y esto lo transforma no en una oficina o un despacho formal de arquitectura, sino en un hogar y en una casa simplemente para nosotros. Este es el pabellón que rodea el jardín. El jardín es una propuesta hecha por Tepetl y Genfor, en donde hay una idea de que sea vegetación nativa de la Ciudad de México y que vaya teniendo momentos de transición entre el área lacustre, luego el resto de las orografías o de las topografías de la Ciudad de México. El baño, que es un elemento curioso dentro de la fábrica, porque es un punto de reunión y además es una fuente de un recurso que después nosotros utilizamos. El cubo, que es el que se ve en la parte alta en las imágenes, tenía estas tolvas, estos octágonos, y lo que hicimos fue poner una plataforma que hiciera que pudiéramos posicionar los escritorios, pero dejamos este vestigio para poder mantener la idea de clara de qué era lo que sucedía. Al interior era un refrigerador el que tenía recubrimientos de asbesto, y lo que hicimos pues fue quitárselo y entonces surgió una sorpresa increíble de unos muros de concreto que además tiene mucho que ver con mucho del trabajo que hacemos. Pero bueno, estas imágenes de ese momento son increíbles. Y luego este momento, pues un poco como algo divertido, estábamos en el proceso de hacer esta ventana ortogonal. Un día llegamos a la obra, Javier había llegado por ahí, nos dijo, oigan, ¿y qué pasa si lo dejamos? Y pues empezamos obviamente hablar de inspiraciones, hablábamos de Lina Bobardi, hablábamos de Gordon Matta Clark, y entonces decidimos dejar esta imagen que después se volvió en símbolo de la fábrica y pues también un poco desde América, etcétera. O sea, nos gusta que es una cosa que se vuelve una cosa que cualquiera puede opinar que es. Y este es el espacio al interior, así es como estaba y cómo lo transformamos. Realmente fue el detectar las cosas que tenían como potencial para participar en este nuevo uso. Y se trataba pues de mantenerlo como estaba, simplemente haciendo una limpieza general del inmueble. Hicimos un refuerzo de una manera muy sencilla para obviamente no tener riesgos estructurales. Yo específicamente tengo mucho miedo a los temblores, entonces en el otro edificio salía corriendo y en este hoy me siento muy segura de estar muy cerca del jardín, pero sobre todo en un edificio que estamos 100% seguros que está seguro para todos. Y bueno, pues este para nosotros es el templo, ¿no? Es el lugar en donde hay silencio, todos estamos trabajando, pero de repente pues hay convivencias. El barrio es muy variado, entonces tenemos música muy alternativa, cumbias, salsa, todo el día tenemos una variedad increíble de música. Y pues bueno, aquí es donde estamos hoy y obviamente pues con este interés de que el edificio fuese un laboratorio y lo que hicimos pues fue invertir nuestra energía, nuestro recurso y dinero, etcétera, en poner los sistemas que creemos que los edificios hoy día o las viviendas deben tener. Entonces hicimos un sistema de paneles solares en la parte alta del edificio, hicimos un humedal el cual filtra el agua que sale desde el baño, desde la lluvia, etcétera, y después entra una planta de tratamiento y estamos dentro de un circuito hídrico y estamos
casi libres de conectarnos hacia el exterior. Estamos en el proceso de obtener esas gráficas, pero creemos que ya estamos alcanzando el cero y estamos siendo autosuficientes tanto en drenaje, obtención de agua y muy cerca de tener el tema también de la luz. Este sistema hídrico funciona a partir de estos objetos que a lo mejor conocen, que son los tlaloques, y pues bueno, este es nuestro jardín que rodea este espacio. Estos tlaloques hacen una primer limpieza del agua hasta llevarla después a los baños, pero este es el humedal que hace toda esta función hídrica para limpiar el agua. La fábrica está en este contexto, es un poco surreal, pero creo que nosotros hemos aprendido a quererlo. Ahí afuera, por ejemplo, este camión es una barbería puesta en un camión que está en la puerta, en la entrada de nuestra fábrica. Pero bueno, acá está el de los tacos, está el de la música que vende CDs, que no entiendo quién todavía compró un CD, pero vende música. Y bueno, la idea es que la fábrica pues sea una provocación a que pasen cosas, en que ya hay zonas que ya están completamente agotadas, como es la Condesa, como es la Roma, y vale la pena empezar a explorar estas nuevas zonas de la ciudad. La fábrica está puesta aquí, al lado hay un gran edificio de Demet, en donde pues en los 80, supongo, pues llegó mucha gente a habitar este lugar. Entonces hoy somos una especie de isla rodeado de todas estas bodegas, pero a una cuadra de Santa María la Ribera, entonces la inercia y la energía empieza a llegar hacia esta zona. Y pues ahí estamos en conjunto con Tlatelolco y con la Torre de Banov. Luego, esta casa también la terminamos en el 2022, está en Valle de Bravo, en un sistema, Valle de Bravo está muy cerca de la Ciudad de México y está este lugar que se llama Reserva Peñitas, que es un sistema o un vecindario que está diseñado a partir de un sistema de key lines, es decir, de pendiente de agua que va acumulándose en unos contenedores que son parte de la comunidad de esta reserva y que eso es lo que los provee de agua. O sea, esto no tiene un sistema de alcantarillado, no tiene un sistema de conexión a la municipalidad. Entonces, este proyecto diseñado con ganas de ser autosuficientes, pues tiene este sistema de jagüeyes que puede alojar el agua. Nosotros llevamos ahí hechos estos 4 proyectos y ahorita les voy a platicar de Casa O. Nuestro cliente, alguien vinculado a la cocina, siempre pensó que quería tener un espacio grande donde pudiera tener un huerto y nos pidió que lo ayudáramos a hacer esta casa. Y pues nos dijo, o sea, cuando hablábamos de la materialidad de la casa, nos decía, es que si ustedes empiezan la excavación y encuentran piedra, vamos a hacer esa casa de piedra. Pero si encuentran algo más, pues vamos a ver si esa casa la hacemos de lo que encuentren. Y encontramos arena, mucha tierra, y entonces decidimos que íbamos a hacer este sistema de tierra compactada para la estructura y la fabricación de la casa. Entonces iniciamos esta tarea de darle cuerpo, de darle rigor, de darle que la tierra pudiera tener las características estructurales que se necesitaban y nos mantuvimos con la idea de simplemente 3 materiales. El concreto, que es la cimentación de la casa, nosotros decimos los zapatos de los muros, el muro de tierra compactada y el techo, que es el sombrero que te tapa y protege del agua el muro de tierra. En la misma lógica de cómo sobrevivir y cómo tener este Huawei integrado dentro de la casa, el sistema de key lines que nos provee de agua son estas líneas azules que llevan el agua a este reservorio y de ahí tiene la alimentación a la casa, provee a la casa de agua y después cuando está saturado el agua continúa su camino y sigue bajando por medio de la pendiente. Esta es la casa y este es el contexto, sin duda es una cosa increíble en medio del bosque. Este es el reservorio de la casa y lo que decidimos fue apostar la casa en una especie de L alrededor de ese reservorio, eh, dividiendo los usos en privado y público y obviamente siempre vinculados y rodeados por el exterior. Estos espacios pues son un área familiar de espacio muy mínimo, pero todo el exterior que lo rodea, eso es lo que es un lujo. Las terrazas de muy gran tamaño, haciendo que este sombrero o este techo cubra y entonces tengas estas terrazas abiertas.
El espacio de comer, que era lo más importante a lo que se dedica nuestro cliente, pues obviamente estaba en el espacio central de la casa y es lo que mantiene como corazón o núcleo de la misma. Y un sótano que básicamente es la cimentación y es el área donde está el sistema de agua, el cómo se integra la pendiente, y por eso hay imágenes donde incluso se desaparece, donde simplemente se ve la techumbre de tejamanil de esta casa. Son tres materiales. Este es el espacio central en donde está este comedor, que es el corazón de la casa, muy sencilla en su materialidad, no tiene un interiorismo como tal, sino simplemente son los elementos constructivos, son los que son la imagen de la casa. En la cubierta de madera, pues simplemente fue el cubrir estos espacios, y las vistas al jardín y al bosque, pues obviamente son increíbles. Nos mantuvimos en esta idea de pocos materiales. Los baños los hicimos con talavera como complemento a los tres materiales que ya teníamos, pero siempre con esta idea de que fuese lo mínimo invertido y un ahorro de recursos en términos de no tener que trasladar acabados costosos, los acabados que tuviésemos que traer desde la Ciudad de México, sino simplemente lo que íbamos construyendo con la casa, eso ya eran los acabados. Excelente presentación, unos Gracias. trabajos así que muestra el rango tan amplio que siempre ha caracterizado la oficina de ustedes, ¿no? Desde pequeñas piezas, ni hablar toda la obra de vivienda de la primera oficina de Javier cuando tenía 30 y pocos años y que me tocó conocer y estar un rato ahí con él, y con un montón de talentosos arquitectos y arquitectas, que hace toda esa reconversión en vivienda, sobre todo en Condesa, hasta llegar a estos proyectos, estas piezas públicas, que tienen que ver tanto en ese momento tenían que ver con la ciudad, ahora tienen que ver siguen teniendo que ver con la ciudad, con esta reconversión que muestras en la fábrica de hielo, donde efectivamente son piezas activadoras, reconstructoras de un territorio urbano súper interesantes, o en el caso del Museo de Soriano, con esa pieza que es museo y parque, ¿no? Donde lo cívico es el parque, quizás como tú mencionas ahora, pero está esa pieza como no hay uno y otro, sino que forman ese binomio que efectivamente con la permeabilidad que manejaron el museo, con esas plantas liberadas, pues se va a convertir también y termina siendo parte de ese recorrido. Quizás al principio se recorre el parque, pero bueno, la arquitectura por suerte tiene larga data, larga vida, y entonces el objetivo inicial de ese museo pues empieza también a permear en los hoy usuarios del parque, hoy usuarios del jardín, ¿no? Y entonces empieza a permear. Entonces, yo creo que consciente o inconscientemente trae en el ADN de la oficina esa preocupación no solo de la pieza arquitectónica, sino de todo lo que tiene alrededor en contexto. Yo creo que lo tienen súper impregnado eso, lo traen efectivamente en el ADN esta oficina que tú diriges, ¿no? Así es, la verdad es que por mínimo que sea el proyecto, en una escala pequeña o muy grande, tratamos de no cerrarnos y no solamente estar con los ojos cerrados y vivir al interior, ¿no? En el Hotel Volga, por ejemplo, que sí vive al interior, es un experimento para entender cómo de repente la ciudad no solamente conecta a nivel de calle, ¿no? El cómo la ciudad puede conectar a un sótano, el cómo puede conectar a un nivel elevado, como en muchos países, o sea, por ejemplo, en Tokio, cuando de repente sales en el metro en el nivel 6 o hay un karaoke en el nivel 10, y cómo la ciudad no solamente es un ente horizontal, sino el cómo también puede tener vínculos en diferentes niveles. En ese sentido, el Hotel Volga, pues es eso, es un experimento para entender qué pasa si vives solamente al interior, porque ese no tiene tantos gestos como otros proyectos. Pero cuando tocamos espacio público, pues sin duda hay que hacer lo que hay que hacer, y ahí es donde incluso la arquitectura se vuelve secundaria, ¿no? Pero fíjate que justo tuve la oportunidad de ir al Volga, que ahí nos vimos, ¿no? Sí, Y lo que hace también es tener un respeto de la ciudad porque construye ese mirador. Podría ser una pieza 100% autista
Y sin embargo, en un terreno donde la toma de partido y el terreno lo lleva a meterse hacia el interior y a vivir los espacios interiores, a su vez tienen un remate y una culminación de ese edificio que es la vista de toda la ciudad. Qué mejor homenaje a la ciudad también, ¿no? Entonces, el construir un mirador me parece que es otro guiño, otro gran gesto de respeto a ese contexto urbano. O sea, yo creo que no zafan de hacer siempre eso, cosa que celebro y me parece que es la gran lección que queda aquí, sobre todo en los jóvenes arquitectos y arquitectas, que que la producción de la oficina, cada una de las piezas que mostraste, siempre hay, nunca hay una celebración de la pieza per se, sino que es la pieza arquitectónica más el contexto que lo rodea, sea ese urbano, rural o suburbano, como es en el caso del Museo Soriano, ¿no? Claro. Buenísimo, excelente, Aisha. Aisha, muchísimas gracias y que Gracias, Julio, por la invitación. Muy contenta de haber estado aquí. Siéntanse la libertad de mandarnos un correo si tienen alguna duda o quieran extender las preguntas. Y pues bienvenidos a agendar una visita que estén ahí en la fábrica en algún momento. buenísimo. Gracias por esa generosidad. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Te recordamos visitar nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte todos los contenidos que tenemos disponibles de la mano de arquitectas y arquitectos nacionales e internacionales.